el concepto en la doctrina de Cristo, la humillación de Cristo. Permítame compartir con ustedes un texto en Filipenses capítulo 2, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, el capítulo 2, versículo 3. Vamos a compartir la escritura en el nombre de Jesús. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muy amables. Hoy hablamos en la predicación de la doctrina de Cristo, hablamos de la humillación de Cristo. Cuando nosotros comprendemos la humillación de Cristo, nuestra cosmovisión general y la cosmovisión cristiana cambia. Porque nosotros, en la sociedad en que vivimos, nosotros vivimos de estatus, vivimos de autoridad, vivimos en posiciones de importancia y somos personas que estudiamos, que crecemos, que tenemos metas, que tenemos proyectos. Y viendo la humillación de Cristo, ninguna persona quiere ser degradado bajo ninguna circunstancia. Nadie quiere que lo degraden. Por el contrario, la gente está renunciando de sus posiciones de trabajo porque entienden que tienen méritos en la institución para que le den la posición que corresponde. Y cuando se la dan a otro están renunciando porque no lo tomaron en cuenta. Yo no quiero analizar si eso es justo o no es justo hoy, porque muchas veces hay injusticia, porque la persona que... hay posiciones políticas y eso, y la persona que ocupa la posición muchas veces hay que entrenarlo para que pueda desarrollarse en la posición, y eso, o sea, se ha perdido el concepto de la meritocracia. Pero hoy lo que quiero que observemos, hasta dónde el concepto de la humillación de Cristo puede producir en nosotros cierto cambio en la manera de pensar y de ser. Y puede cambiar las estructuras de nuestros pensamientos. Porque nosotros, como seres humanos, entendemos que merecemos posiciones de acuerdo a nuestra formación y al tiempo de desarrollo en alguna institución determinada. Y Cristo, siendo Dios, ha tomado la decisión de despojarse de su investidura, de su posición, porque yo lo necesitaba. Y es un posicionamiento único y a ninguna persona le estamos pidiendo que llegue a la estatura de Cristo. Solamente el que está casado es al que la Biblia le exige que cuide a su mujer como Cristo cuida a la iglesia. Después a nadie más le dice que se ponga en la posición de Cristo. Que si viene el ventarrón se ponga adelante. Que si van a cruzar la calle se ponga del lado donde pasan los carros. Eso es lo que está diciendo. Para protegerla y que sea capaz de negarse
aún sus deseos para satisfacer la demanda de su esposa. Y sobre todo le está diciendo que se parezca a Cristo en el sentido de que no la critica, sino que la forma para que ella pueda ser lo que él entiende que debe ser sin necesariamente atacarla. Esa es la única posición. Así que si usted está casado, yo salgo de ese círculo porque ahí usted dice que se parezca a Cristo en ese sentido. En cambio, no dice que vaya a la cruz para salvar a su esposa porque usted no tiene que ir porque ya Cristo la salvó. Y hasta los inconversos dicen que la salvación es individual. Aunque agárrela de la mano, agárrese con ella de la mano, y aunque venga una lluvia de azufre, no la suelte, para que no pase lo de Lot y su esposa. De manera que, observando a Cristo en la Escritura, el corazón como que medio se doblega y comienza a palpitar diferente cuando nosotros, como seres humanos, estamos apegados a tantas cosas. Nosotros somos tan sensibles. Y entonces Cristo, siendo lo que es, se despoja para que nosotros encontremos respuesta a una condición. ¿Alguien está aquí hoy? La humillación de Cristo es la respuesta al conflicto con Adán que corrompió la raza humana. La humillación de Cristo es la respuesta a la corrupción heredada de Adán. Por esa razón, Él decide bajarse, entregar todo, porque Adán corrompió su descendencia y entregó a Satanás y al infierno el control y el dominio de la raza humana, y no había respuesta. La presencia de Dios da respuesta a la peor catástrofe ocurrida en la humanidad, que separó al ser creado a imagen y semejanza del Altísimo, lo separa de su Señor. La mayor catástrofe que puede pasar en la humanidad es el pecado de Adán. Muchos de nosotros todavía no podemos comprender la dimensión de esa catástrofe y que nosotros heredamos esas acciones por nuestra naturaleza concupiscente. Y entonces eso es lo que trae la humillación de Cristo, porque el Señor en su presencia, conociendo Él al ser humano creado y valorándolo Él a ese ser humano, y viviendo una catástrofe como la caída de la gracia de Dios a partir del pecado de Adán. Entonces viene la respuesta, pero Él tenía, porque Dios no es como nosotros que improvisamos. Yo me levanto, ¿qué va a pasar hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y cuando le preguntan a alguien, dice, conquistar el mundo. Cada quien tiene como en su agenda, pero Dios tiene un plan, tiene un proyecto, porque en su presencia Él sabe lo que va a ocurrir antes que ocurra. Y de eso se trata. Él en su presencia tenía la respuesta. Por eso es que cuando usted se lee el Evangelio según San Juan y se encuentra con ese texto bíblico, que es el más conocido y manoseado de la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una expresión del amor de Dios. Hasta dónde me ama Dios a mí, que es capaz de tolerarme en la condición en que he vivido, y viendo la miseria que estoy viviendo, producto de la provocación mía, Él le da respuesta por medio de Cristo. No hace como algunos que le ponen la mano en el hombro y le dice, yo te lo dije, yo te advertí de eso, sino que Él busca una respuesta. Y la humillación de Cristo tiene que ver con todo esto. Respuesta en la presencia de Dios a la catástrofe humana, porque en la agenda de Dios, antes de crear al ser humano, Él sabía el valor que tenía el ser humano para Él, y Él entonces
preparó todo un engranaje por medio de Cristo. Yo sé que hay preguntas interesantes. ¿Puedo ser yo? ¿Podía ser tú? ¿Podía ser yo? Lo que pasa es que la condición, la catástrofe era tan fuerte, la caída había sido tan estrepitosa, la condición del ser humano era tan difícil que ningún otro ser humano podía hacerlo, porque están en juego dos cosas aquí. Número uno, la santidad de Dios, y número dos, la justicia de Dios. Dios es tan santo, que nadie puede entrar donde Él está en una condición de inmundicia, de pecado. Y Él es tan justo, que si le aplica la justicia al ser humano caído, no hay manera de que alcance su gracia, sino la perdición. Y entonces en su santidad y en su justicia, Él determina en su presencia que sea su esencia, que sea su Hijo el que pueda hacerlo, porque al encarnarse como uno de nosotros no se iba a corromper. Por eso que la Escritura está hablando, cuando habla de Cristo, dice que fue tentado en todo, pero le añade más sin pecado. Porque no hay un ser humano que pueda pisar tierra y que pueda llenar las expectativas de la justicia de Dios y que pueda habitar bajo la santidad de Dios, porque la condición de la santidad de Dios es tan extraordinaria que ningún ser humano puede llenar esas expectativas. De ahí es que en la gracia está la propuesta, en el diseño de Dios, que se dio cuenta que el pueblo de Israel en la ley no podía cumplir. Entonces Él da como respuesta a la gracia y a la garantía de la humillación de Cristo y de la salvación del ser humano, pone el Espíritu Santo que va a vivir en nosotros y será una respuesta interesante para mantener nuestra naturaleza concupiscente por debajo todo el tiempo controlada. Porque si no está el Espíritu Santo con nosotros, entonces no hay manera que podamos levantarnos. Y por eso se encarga el Espíritu de Dios de santificarnos de manera progresiva. Porque continuamente nuestra naturaleza nos atrae, teniendo el conocimiento de Dios, sabiendo quién es Dios, conociendo que Cristo se ha despojado de todo lo que Él es en esencia. Y con todo eso nos distrae la naturaleza pecaminosa y nos hace negar muchas veces los principios que hemos abrazado para satisfacer necesidades momentáneas. Bendito es el nombre del Señor. Pero Dios ha sido misericordioso, que el Espíritu de Dios debe habitar en aquellos que corresponden al sacrificio de Cristo y lo va a santificar de manera progresiva, de manera continua. ¿Qué establece las Sagradas Escrituras sobre la presencia de Dios y sobre la naturaleza de Cristo? Hebreos dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Está en Hebreos 1:5. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: al que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el centro de tu reino. ¿De qué se despojó Cristo? Porque el concepto de la humillación. Porque Él es Dios. Una misma voluntad y una misma sustancia con el Padre. Y decide exponerse ante una sociedad hostil y un mundo traicionero. La humillación de Cristo trae solución a un conflicto creado por el pecado que afecta al ser humano
con relación a la naturaleza de Dios, en su santidad y en su justicia. Pero Cristo decidió despojarse voluntariamente. Y Efesios, viendo la presencia de Dios en el capítulo 1, el versículo 3, el apóstol Pablo nos lleva a una dimensión superior y nos dice: bendito sea el Padre, el Dios Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces aquí el apóstol Pablo está viendo la presencia de Dios, como Dios antes de crear el mundo nos eligió a nosotros. Y hablo del ser humano, nos eligió a nosotros en Cristo. Lo que dice es que eligió a Cristo para que nosotros dependiéramos de Él y que Él sea el Salvador. Y ese es el concepto del predestino, lo que ocurre antes de nacer, y aquí lo que ocurre antes de ser creado. Predestinó para que el ser humano alcanzase salvación por medio de Cristo, porque el Señor estaba consciente de que Él esperaba al ser humano creado. Y entonces tiene la respuesta. Y el apóstol Pablo, analizando, sigue diciendo en el contexto: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que el Señor, antes de crear el mundo, antes de crear al hombre, tenía la respuesta. Y por eso aparece el concepto aquí de predestinación. Porque antes de la creación ya el Señor había determinado en su presencia que el hombre sea redimido por medio de Cristo y que seamos restaurados a la imagen que pierde el hombre cuando peca. Ya estaba cuadrado en los escritos de Dios y en sus proyectos, para que entonces fuésemos santos y sin mancha, porque nadie puede acercarse a Dios en una condición de impureza, de pecado y de maldad. Y entonces ese es el concepto de la restauración del ser humano a la imagen de Dios, solo por medio de Cristo, para que fuésemos hijos suyos por medio de Cristo. Porque al perderse en el pecado original la relación con Dios, se requería que la relación se restaurara. Y entonces el concepto ahora es que somos hijos de Dios, somos adoptados en Cristo Jesús. Y ese fue el diseño, para que volvamos al seno del Padre, para que volvamos a tener una relación con el Padre, para que volvamos a ser consolados por el Padre y estemos con Él. Para esto se humilló Cristo. Aunque algunos no valoran la humillación de Cristo, en esencia la iglesia de Cristo sí lo valora, sí está consciente de dónde estaríamos hoy si Cristo no nos hubiera alcanzado. Aleluya. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos por medio de su gracia. Nos dio la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Y nos ha aceptado por la gracia, no por algún mérito que nosotros pudiéramos tener o por alguna actividad que pudiéramos desarrollar para agradar a Dios, sino solo por su gracia. Y aunque alguna gente, si lo escucho cada día, entienden que merecen muchas cosas, la Escritura establece que Cristo nos ha hecho merecedores, que nunca
Nadie podrá pagar a Cristo lo que hizo por nosotros, aun cuando el Evangelio, las cosas se están negociando. Nunca podrán pagar lo que hizo el Señor por nosotros. No hay ninguna manera, ni ejerciendo un ministerio, ni en alguna actividad, ni dando nuestras vidas, no hay manera de que alguien pueda alcanzarlo por sus méritos. Porque Él se ha humillado justamente con el propósito de hacernos merecedores por medio de Él. Solo en Él y para Él. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Dos palabras clave. Perdón de pecados que sigue a la redención. Porque Él me ha comprado a precio de sangre y ningún teólogo, ninguna persona que razona en la Escritura va a completar el pensamiento lógico para comprender el nivel de la humillación de Cristo para pagar, para restaurar, para deshacer el pecado por medio de su sangre. Y entonces en ese concepto nos envolvemos pensando cómo funciona el mundo espiritual y cómo ocurrió todo esto, de cómo el santo, el creador, tiene que despojarse de su autoridad, hacerse como uno de nosotros y al final ofrecer en la cruz su sangre para rescatar a un pecador inmerecedor y rebelde, y que muchas veces, aún sirviendo a Dios, estamos nosotros sumidos en nuestra naturaleza y seguimos creyéndonos que somos una gran cosa. Y lo que somos y seremos es porque Cristo ha ofrecido su sangre inocente para que nosotros hoy pudiéramos acercarnos al Padre. Hemos sido comprados por un precio alto, porque nadie compra un producto entregando su vida, porque al final no tiene sentido. Eso nada más lo hace Cristo, que compra a la raza humana, o más bien le establece la libertad y el derecho de acercarse a Dios por medio de Él. Solo lo hace Él. Porque razonando, analizando pensamiento lógico, no hay manera de que alguien dé su vida para comprar algo. Porque lo menos que quiere a la hora de comprar es perder algo, y más su vida. Cristo lo hace porque Él siendo igual a Dios, siendo Dios, no se aferra, sino que pone su vida y la retoma. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Así que la razón de la humillación de Cristo es el perdón de mis pecados. Y digo mis pecados porque es la manera de interpretar al apóstol Pablo, que dice que Cristo murió por los pecadores y yo soy el primero. Él está diciendo, aquí todos hemos sido redimidos por Cristo y yo soy el primero entre mis iguales. Eso es lo que el apóstol Pablo está planteando. Todos hemos sido redimidos por Cristo, aun aquellos que enseñamos. Todos en Cristo tenemos oportunidad. Por medio del arrepentimiento podemos recibir el perdón de pecados, que es lo que nos agobia, que es lo que nos divide de Dios, que es lo que nos hace permanecer en la catástrofe del pecado original. Entonces para eso apareció Cristo. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. De esa manera presenta el apóstol Pablo la presciencia de Dios.
con relación a la creación de la humanidad, el pecado de la humanidad, de que antes de que el ser humano pecara, ya el Señor tenía la respuesta a ese pecado. Y entonces habla el apóstol Pablo cuando habla de la gracia y habla de sobreabundar, y es el concepto de donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque el Señor tiene un traje a la medida para cada quien, dependiendo quién tiene más pecado y quién tiene menos pecados. El ser humano se entiende que el que tiene mucho pecado, Dios no debería recibirlo. Pero delante del Señor, todo pecador es igual. Y la única diferencia entre uno y otro es el que nosotros hemos recibido a Cristo y otros no lo han recibido. Y ellos tendrán la oportunidad también de recibir a Cristo en esa opción y llegar a tener el mismo estatus que nosotros, porque ninguno de nosotros es superior al otro. Ahora, donde abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Bendito es el nombre del Señor. Cristo se ha humillado con el propósito de que el ser humano tenga una nueva oportunidad. Todas las oportunidades fracasaron en el Edén con Adán. Todas, no había oportunidad. Y Cristo se ha humillado con el propósito de que tengamos otra oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Y Él nos ha dado una nueva oportunidad por medio de la humillación de Cristo. Con el propósito de que el ser humano tenga una nueva oportunidad para entrar en la presencia de Dios. Que se pueda restaurar la relación del ser humano con Dios y que podamos entrar libremente. Cristo se ha despojado de su inmunidad y de su autoridad. Él decidió todo aquello que era imposible que le ocurriera. Él decide despojarse de toda protección, de todo derecho en el mundo espiritual, de toda autoridad que fue concedida por el Padre. Él se despoja. Por eso es que en la humillación Él se hace humano con ese propósito. Para entrar en la presencia de Dios necesitamos a Cristo, por eso Él se humilla. Cristo se despoja de su inmunidad, de su autoridad, y se expone a la persecución del infierno, del mundo y de la religión. Y lo veremos, porque tengo una predicación ahí para estos días que tiene que ver con Cristo y la religión. Cómo la religión perseguía a Cristo. Cristo vino a exponerse al infierno, al mundo y a la religión. Y quizá alguien está diciendo, ¿y cómo comparan la religión con el infierno y con Satanás? Bueno, eso lo veremos más adelante. Usted se dará cuenta. Cómo el texto sagrado habla acerca de esa exposición de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses, la carta de la iglesia, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos, en el capítulo 2, versículo 3, él comienza a describir puntos interesantes y hace un llamado, y que se puede decir un llamado a la conciencia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ya el apóstol Pablo nos había enseñado acerca de cómo algunos predican el evangelio con el propósito de contender, pero que otros predican el evangelio por amor a Dios. Y entonces está diciendo que sea por una cosa o por la otra, Cristo está siendo predicado. Y nos dice eso para que no vayamos a amargarnos y creernos que nosotros somos superiores a los otros y que lo hacen mal o lo que tienen malas intenciones, nosotros no pasemos la vida hablando de ellos. No, tranquilo. Lo importante es que el evangelio sea predicado, es lo que nos está diciendo. Ellos no lo están haciendo bien, pero tú no eres el que está llamado a juzgar el siervo ajeno. Trata tú de hacerlo bien. Y entonces aquí nos hace un llamado: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagan para contender. Y ya él lo había dicho, que algunos predican el evangelio para contender, con el propósito personal. El concepto de vanagloria que Salomón está diciendo, vanidad de vanidad,
todo es vanidad. Está planteando el evangelio que se predica o las cosas que se hacen en el reino de Dios o en las congregaciones buscando reconocimiento de los hombres, buscando algún beneficio material por encima de aquello que la palabra establece. Por eso le habla a los líderes el mismo apóstol Pablo acerca del concepto de ganancia deshonesta. O sea, la vanagloria es lo que es pasajero, aquella cosa que son del mundo físico y que no van a permanecer, no tienen asidero en lo eterno, es pasajero. Entonces, no hagan cosas en el reino de Dios y en las congregaciones, ni para contender, ni para recibir alabanza de los hombres, ni cosas pasajeras. Está claro el evangelio, pero no siempre la gente entiende la palabra y el propósito no es el mismo. El Espíritu de Dios inspira al apóstol Pablo y nos da esa palabra. Y deberíamos reflexionar en que Cristo se ha humillado para deshacer el pecado y cómo nosotros nos entretenemos con cosas pasajeras y con intenciones no sanas. Y entonces quiere que nos reenfoquemos. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ya también el apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, nos está diciendo que no tengamos un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. Que hagamos estructura de pensamiento correcto, que nosotros sepamos realmente quiénes somos y que no nos sintamos inferior ni superior. En otra palabra, que tu estima sea positiva, donde en la estima positiva tú ni te sientes superior ni inferior a nadie. Y aquí no te está llamando a la inferioridad, sino te está llamando al privilegio, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Está llamando a dar privilegio. Porque en la humillación de Cristo existe un privilegio que el Señor nos da. ¿Era Cristo menor que nosotros? No, pero nos dio un privilegio. Pensó primero en mí antes que en Él. ¿Alguien está aquí hoy? ¿Sería usted capaz de pensar en usted? O mejor dicho, pensar en su esposa, en sus hijos, en sus hermanos, antes que en usted mismo? Y de eso se trata la humillación. Está muy ligado a bajarse, a someterse, a ser humilde. Ese es el concepto que Pablo está haciendo un llamado. No es que nosotros tengamos una estima negativa donde nos sintamos inferior a los demás o superior a los demás. No, es que nosotros demos el privilegio a los otros. Es una ventaja de la manera que Cristo nos dio ese privilegio. Someter su amor propio a beneficio del otro. Eso fue lo que hizo Cristo en la humillación. Sometió su propio amor a beneficio del otro. ¿Qué dice el texto sagrado? Cuando Cristo divide los mandamientos de la ley y lo establece como principio del reino en el nuevo pacto, Él dice dos cosas. Que la idea de Dios es como decir el legislador. ¿Qué quería el legislador? ¿Qué quería Dios? Que la gente aprendiera el amor a Él y el amor al prójimo. Porque dividió los mandamientos en dos grupos. En el grupo de mandamientos que tienen que ver con Dios, la obediencia y la sumisión a Dios, y el grupo de mandamientos que se relaciona con el ser humano, porque hay un pecado contra Dios y hay un pecado contra el ser humano. Entonces Él lo divide y Él dice, amen a Dios sobre todas las cosas. Y entonces ahí usted va a buscar los mandamientos que tienen que ver con Dios. Ámelo, ame a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ahí está expresado en los mandamientos, en la primera parte. Y luego en la segunda parte Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí Él está mandando
a que someta tu amor propio a beneficio del otro. Aquí tú no vas a pensar en que debo amarlo de la misma manera, sino que aquí tú tienes que hacer un sacrificio. ¿Alguien está aquí hoy? Somete tu amor propio a beneficio del otro. Es un llamado intencional, más allá de la expresión de amar a tu prójimo como a ti mismo, que es el concepto de la justicia, de la par, donde un platillo sube y el otro sube. Uno baja y el otro baja para que haya equilibrio. Aquí él está planteando. Y aquí se necesita un sacrificio. Somete tu amor propio al beneficio del otro. Y eso fue lo que hizo Cristo. Y ese es el concepto de la humillación. ¿Hasta dónde yo soy capaz? ¿Hasta dónde yo soy capaz de someter mi amor propio, el amor por mí mismo, para beneficiar a alguien? Eso lo hizo Cristo. Y lo que el texto me está llamando es a parecerme a Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Deberíamos estar reflexionando en la humillación, en el concepto de la humillación de Cristo, y evaluar si realmente nosotros queremos parecernos a Él. Y esa es una evaluación correcta, a partir del conocimiento que tenemos de la palabra, de las demandas de Dios. Entonces nosotros conscientemente podemos decir, yo quiero parecerme a Cristo. Piénselo bien, analícelo bien, pero ese es el desafío. Que a partir de que usted conoce a Cristo, su humillación, usted es capaz de decir, yo quiero parecerme a Cristo. ¿Alguien quiere parecerse a Cristo? Es para consumo personal. No tiene necesariamente que decirlo, porque es un desafío que usted tiene que analizar y tiene que estar seguro. Porque cuando a nosotros nos tocan áreas sensibles, mire, el juidero. Entonces nosotros tenemos que analizar bien el concepto y evaluarnos a la luz de la Escritura cuando nos miramos en el espejo en la mañana. Todavía estoy aquí, pero ¿estoy yo en capacidad de parecerme a Cristo? Ese es mi desafío. Aleluya. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿En qué escenario nos pareceríamos tanto a Cristo que comenzaríamos a pensar en el beneficio del otro? ¿Hasta dónde yo puedo sacrificarme por la otra persona? Bueno, Cristo lo hizo en la humillación. Y la humillación, yo sé que algunos llevan anotaciones, porque hay una tareita por ahí que estamos trabajando los miércoles, que es el concepto de la doctrina. Y entonces para los que llevan anotaciones, existe lo que se llama el estado de la humillación. Y entonces ahí tomen la nota que le va a ser más fácil para el concepto que estamos analizando los miércoles. El estado de la humillación tiene que ver con la encarnación, el sufrimiento, la muerte, la sepultura y el descenso al infierno. Son los puntos que están ligados al concepto del estado de la humillación. ¿Hasta qué punto se humilló Cristo? Bueno, aquí está expresado. Al punto número 1, que es la encarnación, que es el concepto primario del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio está ligado a todo lo que ocurrió en ese engranaje establecido para la salvación del ser humano. Y la primera etapa es la encarnación, que fue el de despojarse de su inmunidad, de su autoridad, de su poder y exponerse. Fíjese que un legislador, o puede ser un embajador, lo menos que quiere es que, de acuerdo a la Convención de Viena, lo proteja al embajador. Lo menos que quiere es sentirse desprotegido en cualquier nación. Lo menos que quiere un legislador es que en medio de una legislatura, que hay leyes establecidas de protección para él y de inmunidad, le quiten esa inmunidad y lo expongan a ser un ciudadano común. Y eso no se compara con la autoridad y esencia de Dios
manifestada en Cristo. Y Él decidió, y por eso el concepto de humillación. Él decidió encarnarse, suspender todo su proyecto del cielo como Rey y Señor. Ya eso lo veremos más adelante. La Escritura dice que tiene escrito en su muslo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y ningún rey, lo menos que quiere un rey en la tierra, es justamente eso, después que hemos visto las revoluciones que se han hecho en algunos países donde existe la monarquía y cómo monarcas son expuestos al pueblo y cómo lo destruyen. Lo menos que quiere un monarca es perder su autoridad o exponerse al pueblo para que haya un desquite y acaben con él, aunque después terminen arrepintiéndose, porque quien sucede al monarca es posible que sea peor. Pero con todo y eso, ningún monarca quiere exponerse. Sin embargo, Jesús se expuso. Y en su estado de humillación, la encarnación fue exponerse a ser como un humano que Él había creado ya del polvo, a todas las limitaciones, porque el humano fue creado por debajo de los ángeles, en orden. Y entonces Él, que es Dios y que gobierna a los ángeles, y que el Padre cuando lo introduce al mundo espiritual le dice a los ángeles que lo adoren a Él, y que de ahí Satanás rehusó adorarlo, y miren el fracaso de Satanás y cómo también transfiere ese orgullo, esa soberbia a la raza humana, y la raza humana se subleva contra Cristo y contra el Creador, producto de Él. Entonces Jesús se baja, se hace como uno de nosotros, y luego su sufrimiento, que es el concepto en la humillación, que fue tentado, dice la Escritura que fue tentado en todo, y habla la Escritura del sufrimiento que fue sometido por Poncio Pilato y por el pueblo de Israel. Y ustedes conocen aquella canción, la canción que mejor describe el concepto de la humillación, el sufrimiento, es Por la Vía Dolorosa. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Alguien se sabe esa canción? ¿Alguien puede tararearla aunque sea? ¿Hay músicos aquí hoy? Los músicos, por favor, acompáñenme ahí, que yo la voy a cantar hoy. ¿Y qué pasó? Señores, pero me estoy exponiendo. Está bien, háganlo ustedes. Ok, dale, La Vía Dolorosa. Vamos. Vino Cristo, Rey, Señor. Aleluya. La canción es lo que describe uno de los momentos difíciles de Cristo. Él sufrió en todo el concepto de la tentación, y cuando fue sometido a juicio. No sé si alguna vez ustedes se han detenido a leer, a ver o a escuchar cuando se burlan de él, tapándole la cara y diciéndole: dime ahora, ¿quién te golpeó? ¿Puedo decir eso? ¿Quién te golpeó? ¿Quién? Ese es el concepto de la humillación, del sufrimiento, de la tentación. Se expuso a Satanás. Ustedes no se imaginan lo que significa Dios despojarse, hacerse como hombre y exponerse a que Satanás lo tiente. En lo que estamos aquí, que estamos conscientes,
de la vida que llevamos y cómo hemos sometido a procesos difíciles, quizás pudiéramos entender una chispa, pero no en el contexto general de lo que significa ser Dios y exponerse al tirano, al destructor, al corruptor. Y él terminó resistiéndolo y se expuso a sí mismo, porque aparece en el Monte de los Olivos exponiéndose a sí mismo. Pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Si es posible pasar esta copa, si es posible, si hay otra manera de entrar en el sacrificio, si hay otra manera de salvar al ser humano, si es posible. Y la respuesta fue negativa del Padre. O sea que se expuso a Satanás y se expuso a su propia naturaleza. Y luego el concepto de la muerte, y ya no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Eso es humillación. Ser sepultado como cualquiera. Bendito es el nombre del Señor. Por eso dice, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está diciendo, deberíamos, los hijos de Dios, deberíamos aprender de Cristo. Dice, aprendan de Cristo, parezcanse a Cristo, sean como Cristo. Y entonces describe el concepto de la humillación. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró, sino que se despojó a sí mismo. O sea, el concepto es que él voluntariamente, en las Sagradas Escrituras y en la teología, aparece enviado del Padre, pero por la esencia de Dios, su naturaleza y ser uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tener una sola voluntad, significa que Él mismo es el que se expone. Él mismo está dispuesto conscientemente y voluntariamente, decide despojarse, entregarse por nosotros, sino que se despojó, y es del concepto que establece el texto sagrado. Se despojó a sí mismo, o sea, lo hizo voluntariamente, se entregó voluntariamente porque Él es Dios y tiene una sola voluntad con el Padre. No es presionado ni obligado, sino que Él quiso hacerlo. Tomando en forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Él lo hizo voluntariamente, conscientemente. Y Él sabía lo que implicaba todo esto. Haciéndose obediente hasta la muerte, y subraye obediente, porque el escritor de los Hebreos, hablando del tema, dice que como hijo aprendió la obediencia. Y si nosotros somos hijos de Dios, deberíamos estar pendientes del concepto obedecer a Dios, someternos de manera voluntaria y consciente a sus principios para vivir en ellos y abrazarlo. Porque si somos hijos de Dios, deberíamos parecernos a Cristo y aprender la obediencia. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por eso hoy nosotros, por la humillación de Cristo, por eso confesamos su nombre, por eso le damos gloria a su nombre, porque su nombre tiene autoridad en esencia. Y aunque nosotros tenemos la capacidad, porque Dios al ser humano le ha dado la capacidad para bendecir, no es lo mismo cuando usted bendice en su nombre que cuando usted bendice en el nombre de Cristo. Porque el nombre de Cristo tiene autoridad y establece cosas extraordinarias. Bendito es el nombre de Dios.
Permítame cerrar hoy para poder volver a verlos. Y así le dejo algo para cuando lo vuelva a ver. Y no tengo que decirlo todo hoy. Nuestra rebelión provocó que en la agenda de Dios esté su humillación. Por eso es que la religión niega a Cristo. Y por eso la gente no asimila a Cristo. No lo asimila. ¿Cómo que si Él es Dios, Él se baje tanto? Sí lo hizo. Y ahí vino la contradicción y la discusión teológica en su momento. Si Él es Dios, entonces no vino en carne, sino vino en espíritu, porque Él contradecir a Cristo, para menospreciar a Cristo. Pero sí, Él vino en carne, y Él es Dios, 100% hombre, 100% Dios, se humilló, se bajó al máximo, se ofreció por tus pecados y por los míos. Y lo menos que yo debería es cuestionarlo, sino más bien reconocer la gratitud que en Él hay, que no se aferró a lo que Él es en esencia, sino que se hizo como yo, con el propósito de darme paz. Y que el Espíritu de Dios dé la convicción apropiada. De manera que nuestra rebelión provocó que en la agenda de Dios esté su humillación, para derrotar al pecado, el infierno, al mundo y a Satanás. Y han sido derrotados. El pecado ha sido derrotado porque ya Él no puede enseñorearse de usted, no se puede enseñorear de mí. No hay manera que lo pueda hacer porque el Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros y el apóstol Juan está planteando que la simiente de Dios permanece en nosotros y ya no podemos vivir en el pecado. O sea que el pecado ha sido derrotado y el Espíritu de Dios va a sustentarnos para que nosotros nos enfrentemos a nuestra propia realidad concupiscente. Y el Señor ya ha derrotado el pecado. No puede enseñorearse de nosotros. Aleluya. Si se enseñorea de alguien, es porque usted tiene que negociar entre el señorío de Cristo y el señorío del pecado. En la medida que Cristo es Señor, en esa misma medida baja la intensidad. Y somos capaces de tirarnos en los brazos del Señor y decirle, me muero pero en tus brazos. No resisto más, pero estoy en tus brazos. Y el Señor lo va a hacer. Venció al infierno, que aunque está activo y está recibiendo continuamente gente, porque sigue activo, pero ya ha sido vencido. El engranaje, el concepto espiritual del reino de las tinieblas ha sido derrotado, igual que Satanás, que aunque aún todavía vive, ya ha sido derrotado. Y a partir de Juan el Bautista, la Escritura dice, y se refiere a Juan el Bautista y el concepto de Cristo, el reino de los cielos sufre violencia. Y hay que ser violento. O sea, hay que tomar una decisión con firmeza. Hay que estar dispuesto a sacrificar lo que sea, a exponerse para recibir a Cristo quien se ha ofrecido voluntariamente por nosotros. Alguien tiene que hacerlo. El mundo ha sido vencido. Todo el engranaje que opera del infierno a través del mundo también ha sido vencido. ¿Y quién es aquel que vence al mundo? Dice la Escritura, sino el que es nacido de Dios, el que se aferra a Dios, el que permanece en Dios, el que decide no agradar al mundo. Este es el que vive para Cristo porque ya Él ha vencido al mundo. Nuestra responsabilidad es ser imitadores de Cristo en el trato los unos con los otros. Deberíamos hacer un ejercicio personal en el momento que fuera necesario y mirarnos unos a otros a los ojos si somos capaces de darnos un trato especial como el que Cristo nos daría. Y ese es un ejercicio espontáneo, voluntario, que cada uno de nosotros debe hacer, el uno con el otro. ¿Hasta qué punto yo soy capaz de sacrificarme por ti, de no buscar mi beneficio, sino para que tú puedas recibir los beneficios de Cristo y de una buena amistad y una buena salud? Deberíamos hacer ese ejercicio. Cierro este día recordándoles
que debemos valorar la humillación de Cristo, sometiendo nuestra voluntad a Él y estar dispuesto a aceptarlo a Él como nuestra autoridad. Dos cosas, y aquí cierro hoy. Someter mi voluntad a Cristo. Y este es el concepto que la religión no entiende y que la gente no entiende. Pero para usted servir a Dios, usted necesita someter su voluntad a Él. Que su deseo no se haga sino lo que Él ha determinado. Y aceptar su autoridad. Sí, Señor. No, Señor. ¿Qué tú quieres, Señor? Recuerda al apóstol Pablo. Cuando se encuentra con Cristo, desde la religión, él se encuentra con Cristo. Y la palabra que le salen a él, ¿qué quieres que haga, Señor? Señor. Es como reconocer la autoridad de Cristo sobre nosotros, que según la Sagrada Escritura la tiene desde siempre, pero al hacerse como uno de nosotros por medio de la humillación, entonces es merecedor de manera extraordinaria. Aleluya. Señor, gracias en el día de hoy. Rindo mi corazón a ti, rindo mi voluntad, rindo mi ser. No hay manera que pueda asimilar tu sacrificio en el concepto de la humillación. Pero yo sé que tú eres poderoso, Señor, para guiarnos a ti, a tu voluntad, a tu precepto, y que nosotros estemos dispuestos a agradarte a ti y hacer algún sacrificio espontáneo los unos por los otros, como establece tu palabra. Porque el estar pensando en nosotros nos separa, nos desvía, nos hace ser muy duros los unos con los otros, porque estamos pensando en nuestros intereses. Queremos bajarlo a ti, para que nuestra voluntad sea sometida a la tuya, y con una mentalidad clara como la tuya, nosotros podamos mirarnos unos a otros y estar dispuestos a hacer algún sacrificio. No porque las personas se lo merezcan, sino porque tú nos has hecho merecedores, y en tu gracia se proyecta tu gracia a través de nosotros en favor de la gente que se relaciona con nosotros. Te damos la gloria, Señor. Queremos parecernos a ti, queremos imitarte a ti. Tú eres el que da la fuerza, tú eres el que da el conocimiento, tu Espíritu es que nos sustenta. Guíanos, Señor. Queremos agradarte. Honor y gloria. Gracias, Señor. Dios lo bendiga.